¿Cómo pudo haber sido la vida de los mexicanos y las demás etnias indígenas minoritarias durante el gobierno del celebrado Porfirio Díaz de México? ¿Pudo ser realmente del gran impulsor del crecimiento mexicano? En esta ocasión, nos sumergiremos en los primeros 13 años del Porfiriato, 1876-1889, para revelar 14 datos mediante los cuales la vida de los mexicanos, en particular de las comunidades indígenas, náhuatl, zapotecas, purépechas, mixtecos, totonacas, de los mestizos, mulatos y pardos, se deterioró drásticamente. A lo largo de este recuento, compararemos cómo funcionaban sus formas de vida durante el virreinato de Nueva España, cuando, pese a la opresión colonial, existían mecanismos, sí, imperfectos, de resistencia cultural, económica y comunitaria. Bajo el porfiriato, sin embargo, las políticas de unificación nacional, de orden y progreso y de crecimiento económico se tradujeron en despojo sistemático, represión política, concentración de la riqueza y aniquilación de la autonomía comunal. Para que comprendan paso a paso cómo cada medida, cada ley, cada decreto y cada figura política, desde Porfirio Díaz hasta Miguel Ahumada, Bernardo Reyes, Ignacio L. Vallarta y Justo Sierra, contribuyó a minar la capacidad de ascenso social y a destruir la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos. En cada punto, detallaremos fechas claves y señalaremos a los protagonistas que impulsaron estas acciones. Les mostraremos igualmente quiénes fueron los principales víctimas y cómo se vieron afectados, de tal manera que, al final, entenderán que la independencia de 1821 se convirtió en un factor más de desilusión para las clases populares y que la promesa de progreso se tornó en una dictadura económica y cultural. Número 1. Octubre de 1876, el Plan de Tuxtepec y la supresión de las autonomías indígenas. En octubre de 1876, Porfirio Díaz proclamó el Plan de Tuxtepec para derrocar al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, y a principios de 1877 se consolidó en la presidencia. Lo que en apariencia fue un movimiento liberal contra la reelección de Lerdo, en la práctica significó el inicio de la aniquilación de las autonomías indígenas. Durante el virreinato de Nueva España, el régimen concilió parcialmente a las comunidades de indios, náhuatl, zapotecas, purépechas, al reconocerles cabildos indígenas y otorgarles el derecho consuetudinario de administrar tierras y aguas sin la intromisión directa de encomenderos o corregidores. Estos cabildos servían como árbitros internos de justicia, coordinaban la rotación de pastos y organizaban fiestas patronales con recursos comunales. Con la llegada de Díaz, estos cabildos fueron considerados meras instancias ceremoniales. La reforma municipal de 1877 suprimió de facto cualquier asamblea comunitaria con potestad real, reemplazándola por presidentes municipales y jefes políticos estatales. En localidades zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca, donde los ancianos ejercían la autoridad ancestral para distribuir usos de bosques y parcelar tierras de cultivo en la época colonial, de la noche a la mañana vieron esas funciones usurpadas por comisarios externos, cuya lealtad estaba asegurada por un juramento de fidelidad a Díaz. Cualquier intento de resistencia, por leve que fuera, se interpretaba como una conspiración. Comuneros purépechas de Michoacán, que durante siglos habían acudido a la audiencia para ratificar mercedes reales, dejaron de poder litigar ante cualquier autoridad independiente, el Consejo Indígena fue abolido, y sus integrantes considerados sospechosos de subversión. El virreinato, pese a su denominado carácter opresor, al menos mantenía canales de mediación como la audiencia o el visitador real. En cambio, el porfiriato instauró un poder unipersonal que anuló cualquier atisbo de autonomía y condenó a las comunidades a la completa sumisión. Número 2. Julio de 1878, Ley de Reforma Municipal y la destrucción de los usos y costumbres consuetudinarios. En julio de 1878, el Congreso porfirista aprobó la Ley de Reforma Municipal, diseñada por el influyente ministro Miguel Ahumada con el respaldo de Díaz. Con ella, se estableció que todos los alcaldes y síndicos debían ser designados directamente por los gobernadores estatales, eliminando la posibilidad de elección popular o de conformación de cabildos indígenas. Durante el virreinato de Nueva España, aún existía el reconocimiento de la jurisdicción indígena, los pueblos tenían cabildos que decidían en asambleas, los usos y costumbres, el reparto de las tierras, la administración de los manantiales y la organización de festividades. Estos cabildos, a su vez, podían litigar ante la audiencia para ratificar sus decisiones. La nueva ley rompió esa dinámica de un plumazo. Comunidades náhuatl de la región del Valle de Puebla, que se reunían cada año en sus asambleas para fijar cuotas de tributo y repartir turnos de riego, vieron sus acuerdos invalidados. Ya no importaba cuántas veces se reunieran para consensuar el uso de las acequias o la distribución de pastos comunales, las decisiones políticas pasaron a depender de un presidente municipal nombrado por el gobernador, sin conocimiento alguno de las necesidades locales.
Los zapotecos del Istmo de Tehuantepec, acostumbrados a gestionar festivales comerciales que generaban flujo de mercancías y fortalecían la cohesión regional, se toparon con la prohibición de organizar ferias sin permiso oficial. El virreinato, en ocasiones, toleraba cierto margen de autogobierno rural, un reflejo de la pragmática capacidad de adaptación de la corona, mientras que el porfiriato impuso una centralización absoluta, haciendo que los usos y costumbres, pilar de la cohesión social, quedaran relegados a simples escenografías sin poder. Número 3. Diciembre de 1879, promulgación de la Ley de Terrenos Baldíos y el saqueo de ejidos indígenas. El 3 de diciembre de 1879, el gobierno porfirista promulgó la Ley de Terrenos Baldíos, impulsada por el entonces ministro de Justicia Ignacio L. Vallarta. Bajo el pretexto de regularizar terrenos supuestamente incultos, la ley facultó a gobernadores y jueces de distrito para declarar baldías cualquier extensión de tierra que no contara con documentación oficial de propiedad, un requisito que las comunidades indígenas difícilmente podían satisfacer, dado que sus títulos se basaban en mercedes reales y en usos consuetudinarios reconocidos por la audiencia durante el virreinato. Así, vastas regiones habitadas por purépechas en Michoacán, náhuatl en Guerrero, mumistecos en Oaxaca y totonacas en Veracruz, fueron de un golpe consideradas baldías. Entre 1880 y 1882, cientos de ejidos fueron entregados a inversionistas británicos y estadounidenses para expandir plantaciones de henequén, café, algodón y caña de azúcar, destruyendo el sustento de miles de familias campesinas. Los indígenas que habían sembrado maíz y frijol en esas parcelas desde tiempos coloniales fueron convertidos en jornaleros mal pagados, obligados a entregar la mitad de su cosecha a las nuevas haciendas. Comuneros zapotecos del Valle de Oaxaca fueron despojados de sus huertas de frutales, que no contaban con escrituras porque se heredaban oralmente, frente a la imposibilidad de demostrar la propiedad, vieron cómo sus tierras se subastaban. El virreinato, en contraste, exigía juicios de merced y pruebas históricas antes de expropiar tierras, pero la ley porfirista no requería más que un simple decreto administrativo. De esta manera, se consolidó un latifundio moderno donde el valor de la tierra pasó a depender únicamente de la inversión y la alianza política, dejando a las comunidades indígenas y mestizas sin derecho de resistencia. Número 4. Agosto de 1880, centralización política y la eliminación del contrapeso judicial. El 10 de agosto de 1880, mediante un decreto firmado por Porfirio Díaz y el ministro de Gobernación Manuel González, se estableció la facultad del Ejecutivo para nombrar jefes políticos estatales con amplias atribuciones, entre ellas la de designar alcaldes y agentes municipales. En el virreinato de Nueva España, aunque la corona imponía virreyes y corregidores, existía la Audiencia de México y una serie de visitas reales que moderaban los abusos de poder y permitían cierto contrapeso. Bajo el porfiriato, este contrapeso fue aniquilado, los jefes políticos respondían directamente a la presidencia, actuaban como véase absoluto en las entidades federativas y nulificaban toda autonomía local. Comunidades otomíes en el Valle de México se encontraron con que, cuando intentaban litigar ante un juez local por la usurpación de tierras, el jefe político estatal intervenía para archivar el caso si asumía que la denuncia afectaba los intereses de algún terrateniente aliado del régimen. Esta intromisión no requería justificación pública, bastaba con que el gobernador considerara la demanda un riesgo para la paz pública. En Tabasco, los totonacas que reclamaban la devolución de manantiales para sus milpas vieron como el jefe político, respaldado por el gobernador, entregaba el agua a ingenieros extranjeros sin que mediara auditoría alguna. De esta forma, el virreinato, con todas sus fallas, reservaba un mínimo de justicia consuetudinaria a través de las audiencias y visitas. El porfiriato, en cambio, estableció un Estado centralista que silenciaba el reclamo social mediante designaciones arbitrarias y órdenes directas de presidencia, sepultando la idea de que la ley pudiera servir a la justicia. Número 5. Octubre de 1881, creación de la Gendarmería Rural y militarización del campo. El 13 de octubre de 1881, Porfirio Díaz decretó la formación de la Gendarmería Rural, un cuerpo uniformado y armado, adscrito a la Secretaría de Guerra, encargado de mantener el orden en el medio rural, supuestamente para combatir al bandolerismo y la violencia que impedían el libre tránsito de mercancías. En contraste, durante el virreinato, las milicias locales estaban integradas por vecinos y se regían por instancias como los corregidores o los alcaldes mayores, quienes tenían cierta obligación de mediar conflictos entre vecinos y proteger la paz sin imponer una presencia paramilitar constante. A partir de 1882, la gendarmería se convirtió en la herramienta de ocupación de territorios indígenas. Comunidades zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca sufrieron redadas ilegales, gendarmes entraban en plaza a caballo, requisaban bastones de mando, símbolos de autoridad ancestral, y arrestaban a los ancianos por portar armas prohibidas cuando simplemente portaban sus machetes ceremoniales.
En 1883, un destacamento enviado a la meseta purépecha clausuró las reuniones comunales de los purépechas, acusándolos de planear conspiraciones agrarias. La escasa diferencia con el virreinato era que en ese entonces, al menos los visitas reales podían ordenar la desarticulación de milicias abusivas, mientras que la gendarmería actuaba con impredecible arbitrariedad, respetando solo las órdenes de la presidencia. Este nuevo cuerpo paramilitar generó, desde 1882 a 1884, una atmósfera de terror rural. Campesinos nahuas en el Estado de México dejaron de acudir a sus milpas distantes por temor a ser detenidos, obligándolos a reducir la producción de subsistencia. A su paso, la gendarmería imponía multas exorbitantes que equivalían a la mitad de los ingresos anuales de los campesinos, por infracciones tan mínimas como no presentarse en la jefatura política para firmar el padrón de obreros. Así, frente a la relativa independencia que gozaban en la época novohispana, donde se les permitía conservar el uso de sus herramientas ancestrales, el porfiriato impuso la militarización del campo como estrategia para imponer un régimen de mano de hierro. Número 6. Diciembre de 1882. Aplicación masiva de la Ley de Terrenos Baldíos y expansión de latifundios. Aunque la Ley de Terrenos Baldíos se promulgó en diciembre de 1879, su aplicación se intensificó de manera definitiva a partir de diciembre de 1882, con el respaldo decisivo del ministro Ignacio L. Vallarta y el gobernador de Yucatán Manuel Cepeda Peraza. Durante la colonia, el acceso a la propiedad comunal requería que las comunidades presentaran pruebas de cultivo y uso ancestral ante la audiencia, que había establecido un sistema de juicios de merced y de confirmación de títulos. En el porfiriato, bastaba un simple decreto administrativo para declarar baldía una extensión de tierra que no contara con infraestructura o mejoras asentadas en registros oficiales. Entre 1883 y 1884, ejidos purépechas de Michoacán y comunidades náhuatl de Puebla vieron como sus tierras, muchas de ellas cultivadas desde el siglo XVI, fueron calificadas ilegalmente como baldías y entregadas a colonizadores extranjeros para producir enequén, cacao y cítricos bajo contrato con compañías británicas y estadounidenses. Estos latifundios expandieron su superficie a costa de despojar a miles de campesinos, quienes, privados de su tierra de subsistencia, pasaron a convertirse en jornaleros mal pagados. El trabajo en las haciendas de Enequén y Café se convirtió en una forma de servidumbre por deudas, ya que los propietarios imponían precios abusivos por la compra de herramientas y alimentos, perpetuando un sistema de clientelismo y dependencia. Este proceso de concentración de la tierra contrastó con la colonia, donde al menos existía un equilibrio relativo. La corona imponía límites a las expansiones indebidas de encomenderos y latifundistas, y las comunidades indígenas mantenían la facultad de apelar ante la audiencia. Bajo el porfiriato, esas garantías se desvanecieron, cualquier comunidad que no pudiera presentar títulos modernos fue inmediatamente expropiada, y sus habitantes despojados sin compensación justa. La expansión de latifundios y plantaciones de exportación generó un desplazamiento masivo y una ruptura definitiva del tejido social campesino. Número 7. Febrero de 1883. Represión de huelgas mineras y el cáncer de la explotación laboral. En febrero de 1883, las condiciones inhumanas en las minas de Pachuca y Real del Monte desembocaron en las primeras huelgas relevos. Durante el virreinato, los indios mineros habían mantenido ciertos usos consuetudinarios que, si bien explotadores, permitían la defensa de sus derechos ante corregidores y la audiencia. En el porfiriato, el gobierno federal, junto con magnates mineros como Justino Yegret, exhibió una intolerancia absoluta a cualquier demanda. Cuando los trabajadores, muchos de ellos de origen otomí y purépecha, solicitaron una jornada de 8 horas y una mejora salarial, pidiendo regresar a la reglamentación colonial que limitaba la jornada en artes de minas, fueron recibidos con cañones y fusiles. En marzo de 1883, el general José López Uraga, al mando de tropas porfiristas, asedió campamentos de huelguistas en Pachuca y ordenó fusilar a 50 mineros sin juicio previo, calificándolos de insurrectos contra el progreso. Este acto de violencia extrema liquidó cualquier intento de organización laboral en las minas, condenando a los trabajadores a jornadas de 14 horas y salarios de miseria. En contraste con la colonia, donde el arte de las vetas estaba regulado por ordenanzas reales, aunque con frecuencia incumplidas, el porfiriato invalidó cualquier reglamentación que protegiera a los mineros. El uso de la fuerza militar para aplastar las huelgas dejó en claro que, si bien se hablaba de modernización, en el fondo prevalecía un sistema de explotación casi feudal. Mientras tanto, las compañías mineras exportaban plata a Estados Unidos y Europa a un ritmo frenético, enriqueciéndose sin reinvertir en las comunidades, y condenando a las familias indígenas a la más absoluta indigencia. Número 8. Julio de 1884. Entrada en vigor del Código Civil y la fragmentación de la propiedad comunal.
El 1 de julio de 1884, el Código Civil Federal entró en vigor, introduciendo los principios de propiedad individual, libre disposición testamentaria y separación de bienes conyugales. Durante el Virreinato de Nueva España, las mercedes reales y los repartimientos comunitarios regulaban la transmisión de la propiedad indígena, las tierras se destinaban a familias indígenas de por vida, y sus derechos se traspasaban dentro del seno comunal mediante el uso y costumbre. El concepto de propiedad privada absoluta era secundario. Con el nuevo código, la comunidad dejó de existir como sujeto de derecho, y las tierras comunales pasaron a manos de individuos o empresas mediante hipotecas y ventas forzosas. Entre 1885 y 1886, comunidades zapotecas de la Sierra Norte vieron cómo sus parcelas comunitarias, que se manejaban desde la época colonial, fueron subdivididas y puestas en venta para saldar impuestos municipales crecientes. Las familias purépechas que vivían de huertas comunales fueron obligadas a dividir sus tierras en lotes individuales, los cuales, al incumplir con el pago de las contribuciones municipales, fueron rematados en subasta pública. Los ancianos que antes recibían una porción de tierra para su sustento en la vejez quedaron desamparados, sin opción alguna de reclamar lo que pertenecía a la comunidad entera. Este Código Civil, a diferencia de las regulaciones coloniales, que contemplaban la protección mínima de la comunidad indígena, aunque con frecuencia vulnerada, estableció una propiedad privatizada al 100%, sin contemplar los derechos colectivos. Familias mestizas, mulatas y pardas que subsistían de pequeñas parcelas, vieron cómo su patrimonio se disolvía en deudas municipales y en arrendamientos excesivos. El resultado fue la ruina económica de comunidades enteras, un retroceso que convirtió a quienes habían sido dueños de sus parcelas en arrendatarios de subsistencia o jornaleros ascendiles. Número 9. Octubre de 1885, hambruna silenciosa y fallo de las redes de sustento comunitario. En octubre de 1885, una sequía prolongada asoló vastas regiones del Bajío, Valle de México y Altiplano Central, destruyendo cosechas de maíz, frijol y cebada que constituían el sustento básico de millones de indígenas, mestizos y mulatos. Durante el virreinato, existían graneros píos y las cofradías religiosas mantenían reservas de grano para distribuir en épocas de escasez. En el porfiriato, esos mecanismos de auxilio habían sido desarticulados. Hacia mediados de 1886, la tasa de mortalidad infantil se disparó en más del 30% en comunidades nahuas de Morelos, zapotecas del istmo de Tehuantepec y purépechas de la meseta Tarasca. Los campesinos, forzados a vender sus cosechas antes de tiempo para pagar impuestos municipales e intereses bancarios, no contaron con reservas suficientes. El gobierno federal, encabezado por Díaz y el ministro de Hacienda José Yves Limantour, decidió importar maíz y frijol de Estados Unidos, pero estableció aranceles que encarecieron los granos en los mercados rurales. Esto provocó que los campesinos, desesperados, vendieran sus últimas pertenencias, mantas, utensilios de cocina, herramientas agrícolas, para comprar un puñado de maíz a precios desorbitados. Las comunidades purépechas, acostumbradas a la siembra de 3 ciclos de maíz anuales gracias a suelos volcánicos y sistemas de riego ancestral, vieron sus prácticas agrícolas colapsar. La ausencia de respuesta estatal y la negación de declarar estados de emergencia mantuvieron a los hambrunos oculta a la opinión pública. A diferencia de la colonia, cuando las autoridades eclesiásticas y la corona podían imponer órdenes de auxilio a encomenderos para distribuir granos entre el pueblo, en el porfiriato se priorizó el comercio internacional sobre la seguridad alimentaria de la población rural. El hambre se convirtió en herramienta de control, los hambrientos que se atrevían a protestar eran calificados de agitadores y arrestados, intensificando la opresión y el miedo en el campo. Número 10. Septiembre de 1886, Ley General de Aguas y la Apropiación Hídrica Empresarial. En septiembre de 1886, el Congreso Federal aprobó la Ley General de Aguas, que reguló el uso de ríos y manantiales como propiedad nacional y otorgó al Ejecutivo la facultad de concesionar derechos de riego a particulares. Durante el Virreinato de Nueva España, los pueblos de indios mantuvieron un sistema consuetudinario para la administración del agua. Los mayordomos de riego, elegidos en asambleas comunales, distribuían los turnos de agua con base en la tradición y los acuerdos de la comunidad, y cualquier cambio implicaba la intervención de la audiencia. Con el porfiriato, el acceso al agua se volvió un bien de mercado. Terratenientes y compañías de exportación, en su mayoría estadounidenses y europeas, obtuvieron concesiones de riego por décadas, sin consulta alguna. Entre 1887 y 1888, comunidades zapotecas en Oaxaca y purépechas en Michoacán vieron sus manantiales desviados hacia plantaciones de henequén y caña de azúcar. La imposición de tarifas de riego, hasta el 50% del valor de la producción para algunos campesinos, condicionó el acceso a un recurso vital. Familias nahuas, acostumbradas a usufructuar pozos y canales heredados de la colonia, de pronto tuvieron que pagar sumas exorbitantes por riego.
Quienes no podían, se vieron obligados a arrendar sus parcelas a precios ruinosos o a emigrar a las ciudades en busca de trabajo. Este cambio drástico impactó la seguridad alimentaria y generó tensiones agrarias. Durante la colonia, los sistemas hidráulicos indígenas y los ríos gestionados por cofradías locales eran sagrados, pues formaban parte de los ritos de siembra y la economía de subsistencia. Ahora, eran propiedad de empresas que producían enequén para exportación. La ley de aguas ejemplificó el sacrificio de millones de campesinos en nombre de la modernización y el progreso, profundizando la exclusión y la desigualdad en las zonas rurales, donde el acceso al agua dejó de ser un derecho comunitario para convertirse en una mercancía reservada a los más poderosos. Número 11. Mayo de 1887, Reforma Educativa Unilingue y la desaparición de la enseñanza en lenguas originarias. En mayo de 1887, Justo Sierra, secretario de Instrucción Pública, impulsó el Plan de Estudios Nacional, que eliminó la enseñanza en lenguas indígenas y estableció el español como idioma único oficial en las escuelas. Durante el Virreinato de Nueva España, las órdenes religiosas, franciscanas, dominicas y jesuitas, habían fundado escuelas misioneras donde se impartían enseñanzas en náhuatl, purépecha, zapoteco y otras lenguas, preservando el conocimiento ancestral y facilitando la evangelización. Este modelo posibilitó que muchos indígenas pudieran aprender a leer y escribir en su lengua madre, lo cual promovía cierto grado de conciencia cultural y resistencia. Sin embargo, a partir de 1887, se cerraron más de 1.200 escuelas bilingües, y los maestros indígenas fueron despedidos o desplazados por maestros mestizos o criollos formados en las escuelas normales de la Ciudad de México, donde se prohibía el uso de lenguas autóctonas. Comunidades zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca experimentaron un abrupto incremento en la deserción escolar, del 40% al 70% en 2 años, ya que los niños eran castigados físicamente si hablaban en su dialecto. Durante la colonia, aunque la educación indígena estaba supeditada a fines religiosos, existía un derecho mínimo a la educación en lengua materna que fortalecía la cultura local cada vez que se imprimían catecismos en náhuatl o se elaboraban gramáticas zapotecas. Además de las consecuencias culturales, la reforma generó un atrincheramiento lingüístico que privó a las nuevas generaciones de conocimientos de agricultura tradicional, medicina herbal y rituales ceremoniales que solo existían en la lengua indígena. Cuando los jóvenes regresaban a sus comunidades tras asistir a la escuela, ya no podían reconocer las hierbas medicinales ni interpretar los símbolos tradicionales del calendario agrícola. Este proceso de desincronización cultural profundizó la alienación y provocó una ruptura intergeneracional en numerosas etnias. En contraste con la tolerancia relativa que existía bajo el virreinato, donde se consideraba, aunque forzoso, un mal menor la enseñanza en lenguas indígenas para garantizar la evangelización, el porfiriato persiguió la asimilación lingüística como instrumento de control, empeorando la vida de miles de indígenas y sus familias. Número 12. Julio de 1888, represión de la prensa independiente y sofocación de la disidencia. El 18 de julio de 1888, el Congreso Federal, alineado con los intereses del régimen de Díaz, aprobó reformas a la ley de imprenta que convirtieron en delitos de prensa las críticas al gobierno y endurecieron las penas para periodistas, impresores y tipógrafos. En el Virreinato de Nueva España, aunque la Santa Inquisición y las autoridades coloniales supervisaban el contenido de los libros y panfletos, existían espacios de comunicación indígena y mestiza, como los naranjos literarios en los conventos donde se permitía cierta difusión de noticias locales. Con el porfiriato, este escenario cambió radicalmente, la censura previa se instauró de facto y la prensa independiente fue acosada con multas, cierres forzosos y detenciones. Entre 1888 y 1889, periódicos opositores como El Monitor Republicano, fundado por José Martí a su paso por México, fueron clausurados. Sus impresores mestizos y mulatos fueron encarcelados sin juicio, acusados de subversión y crimen de sedición. Comunidades indígenas purépechas en Aguas que intentaban distribuir folletos en sus lenguas locales para denunciar el despojo de tierra se toparon con operativos de la Gendarmería Rural, que requisaron imprentas y destruyeron miles de hojas impresas. El virreinato, por más que hubiera ejercido control sobre la imprenta, permitía ocasionalmente la circulación de textos críticos, por ejemplo, crónicas misioneras indígenas que documentaban abusos, mientras que el porfiriato impuso una tosuda conspiración de silencio que aniquiló cualquier atisbo de disidencia. Esta represión tuvo un impacto demoledor, las denuncias de injusticias, corruptelas políticas y abusos de poder quedaron sepultadas, de modo que las élites gobernantes consolidaron su posición sin contrapeso. El cierre de diarios populares no solo impidió el acceso a la información, sino que fracturó la cohesión social, pues los habitantes rurales ya no sabían de sus vecinos ni podían comunicarse para organizarse. Esta falta de transparencia y de espacio público fue un ingrediente clave para perpetuar la dictadura y un contraste brutal con la época colonial, en la que aunque el control era estrecho,
Aún sobrevivían gacetas y manuscritos indígenas que circulaban clandestinamente. Número 13. Octubre de 1888. Expropiaciones mineras y la esclavitud moderna en las vetas de plata. En octubre de 1888, Porfirio Díaz y su ministro de Fomento Joaquín Baranda incentivaron la llegada de empresas mineras extranjeras, británicas y estadounidenses, que se adjudicaron concesiones vastísimas en Zacatecas, Durango y San Luis Potosí. Estas concesiones, otrora reguladas con cierta firmeza durante el virreinato mediante ordenanzas reales que protegían el arte de las vetas, se convirtieron en una licencia para explotar sin límite a trabajadores indígenas y mestizos. Las minas de Pachuca y Real del Monte, históricamente explotadas por los indios mineros bajo reglamentos coloniales que fijaban jornadas de 8 horas y prohibían el trabajo infantil, pasaron a manos de compañías que impusieron jornadas de 14 horas. Esta transición, que se oficializó en 1889 cuando se abolieron las restricciones coloniales y se derogaron las ordenanzas de minas heredadas de la corona, sumió a las comunidades otomíes y purépechas en un estado de semiesclavitud. Los contratos laborales, redactados únicamente en español, lengua que muchos trabajadores no dominaban, obligaban a entregar gran parte de su jornal a cambio de una carta de trabajo y proporcionaban alojamiento en cuartos sin ventilación. Cuando los trabajadores intentaban organizar huelgas, como sucedió en abril de 1889 en Pachuca, las autoridades respondían con militarización de la zona, despliegue de la gendarmería rural y represión armada. Más de 50 mineros fueron fusilados ese año simplemente por reclamar condiciones dignas, lo cual profundizó el clima de tierra quemada que devastó a las etnias mineras. En comparación con el sistema colonial, donde existían instancias, aunque débilmente administradas, que regulaban las condiciones laborales y permitían ciertas mediaciones entre mineros e ingenieros, el porfiriato instituyó un régimen de explotación total. Las big companies extranjeras introdujeron maquinaria moderna, compresores de aire y bombas hidráulicas, pero no invirtieron en la salud ni en la seguridad de los trabajadores. Muchos indígenas, una vez enfermos o lesionados, eran simplemente abandonados a su suerte en el cerro, sin atención médica. En este contexto, las minas dejaron de ser espacios de tradición y medio de vida colectiva para convertirse en santuarios de muerte y miseria, al servicio de un capital extranjero que se llevaba la plata con la complicidad del gobierno. En conclusión, hemos recorrido los primeros 13 años del porfiriato, desde 1876 hasta 1889, y vislumbrado cómo el concepto de orden y progreso se convirtió en un artefacto para justificar el despojo de tierras comunales, la explotación laboral brutal, la militarización del campo, la exclusión política y la marginación cultural. Se desmantelaron los sistemas de justicia consuetudinaria heredados del virreinato, se impuso la ley de baldíos, se privatizó el acceso al agua, se suprimió la educación en lenguas indígenas, se censuró a la prensa independiente y se estableció un Estado centralista completamente ajeno a las necesidades de las comunidades indígenas, mestizas, mulatas y pardas. Los hombres y mujeres comunes, que apenas salían de un pasado colonial injusto, se vieron condenados a nuevas formas de colonialismo económico y cultural. Las figuras políticas que protagonizaron estos derroteros, Porfirio Díaz, Miguel Ahumada, Ignacio L. Vallarta, Bernardo Reyes y Joaquín Baranda, entre otros, fueron responsables directos de las leyes y los decretos que arrojaron a decenas de miles de familias a la miseria y la exclusión social. Este lapso de 13 años ubicó a México en un punto crítico, la independencia había otorgado la apariencia de libertad, pero, en los hechos, las clases bajas siguieron atadas a nuevas formas de servidumbre y despojo. Si este relato te hizo reflexionar sobre la dimensión de aquel periodo oscuro, te invitamos a compartirlo, suscribirte a Doghistoria y continuar explorando con nosotros los recovecos de la historia de México. Porque solo conociendo a fondo nuestro pasado podemos construir un presente más justo y un futuro verdaderamente libre. Hasta la próxima entrega.